One, two, three, four, turn the beat back. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Ráfano. En esta ocasión les traigo una nueva historia tras los cómics de Street Fighter. En Twitter me lo han estado pidiendo mucho, específicamente el usuario @ibuki_streetfighter5 328. En serio, gracias por el apoyo, por participar en Twitter. Y qué pena, la verdad es que había prometido hacer este video hace mucho tiempo y lo había estado posponiendo. Es un poco complicado recopilar información y luego hacer encajar todo en realidad. Pero bueno, lo importante es que ha llegado y aquí está la historia tras los cómics de Ibuki. Como siempre, vamos a empezar con la ficha oficial de Capcom y luego seguiremos con algunos datos generales acerca de Ibuki. ¡Comencemos! Nombre: Ibuki. Altura: 162 centímetros. Peso: 55 kilogramos. Tipo de sangre: A. Fecha de nacimiento: 6 de diciembre. Lugar de nacimiento: Japón. Gustos: su mascota Don, las papas al horno y los sapos. No le gusta practicar. Estilo de lucha: ninjutsu. Ibuki es una chica de secundaria que vive en una villa de ninjas escondida en Japón llamada Glade of Ninjas. Ibuki ha sido entrenada bajo un estilo japonés de pelea antiguo llamado ninjutsu desde que ella era muy joven. Entre los compañeros de Ibuki en la aldea están el grande y musculoso Ryan, el experto de la garra Enjo, el sabio Sanjo y el joven Hamura. Ibuki también tiene una mascota Tanuki, un animal japonés doméstico llamado Don, el cual tiene una cinta roja atada alrededor de su cola y sigue a Ibuki a casi todas partes. El estilo de pelea de Ibuki es una combinación de artes marciales ancestrales y técnicas secretas ninjutsu. Su estilo personal está basado en patadas, movimientos eficientes sobre los puntos débiles de sus oponentes. Así ella gana antes de que ellos sepan que los golpeó. Su poder y alcance son menores que los de muchos otros guerreros ágiles debido a su pequeña estatura, pero mediante el entrenamiento, Ibuki ha sido capaz de superar sus puntos débiles con increíble agilidad. Ibuki también lleva una gran variedad de armas ninja, pero prefiere sus cuchillas kunai. Como les mencioné, acabamos de ver algunos datos generales, introductorios de alguna manera acerca de Ibuki. Pero ahora vamos a empezar con lo que es el origen de Ibuki. Y esto es algo que me ha sorprendido, ya que en los cómics se revela un origen desde muy temprana edad de Ibuki, algo que no sucede con otros personajes. De hecho, es el primer personaje al cual veo que le dan un origen tal cual en los cómics. La historia nos traslada 15 años al pasado desde el torneo World Warrior organizado por la sociedad secreta de los Illuminati. Los Geki eran conocidos como uno de los clanes más mortíferos que hayan existido jamás, que a pesar de tener un bajo número de miembros, eran los más temidos alrededor de todo Japón. Sus venenos secretos eran legendarios y sus habilidades eran imbatibles. Hasta que un día, el clan encontró una bebé abandonada en un bosque cerca a su aldea escondite. Esta criatura se trataba nada más y nada menos que de Ibuki. En la aldea, todos los Geki acordaron quedarse con la niña y criarla como una de ellos. De esta manera, entrenarla desde su nacimiento para ser una asesina perfecta, sin impureza del mundo exterior que la manche jamás. Todos estaban de acuerdo, todos excepto uno, Enjo, quien defendía que como todos los miembros del clan habían elegido vivir como asesinos, la niña también tenía el derecho de elegir su propio destino. Debido a esto, Enjo traicionó a su clan, robó a la niña y quemó las antiguas recetas, dejando a su paso total destrucción. Es de esa manera en que Enjo, junto a la pequeña, logra escapar y establece su propia aldea, Glade of Ninjas, donde Ibuki es criada y entrenada. Ese ha sido el origen de Ibuki, que como vemos la toman desde una temprana edad, desde que es una bebé, aunque vemos que la historia se involucra más con lo que sería este clan, japonés, pero ese es el origen del personaje. Aunque las habilidades físicas de Ibuki son de lejos superiores a las de un humano promedio, ella sigue siendo una chica de secundaria normal detrás de la máscara de ninja, pues a pesar del entrenamiento que recibe en la aldea, también asiste al colegio Moriyama, que es de donde conoce a su inseparable amiga Sarai, aunque es aquí donde también conoce posteriormente a Makoto y Elena. Durante los acontecimientos de Super Street Fighter 4, Ibuki conoce a Sakura como resultado de haber escapado del campamento de entrenamiento en su aldea para participar en el torneo organizado por S.I.N. Sin embargo, su participación es irrelevante, ya que su intención era únicamente conocer chicos guapos. Al final del torneo, Ibuki vuelve al campamento sigilosamente,
Sin embargo, es descubierta frente a todos sus compañeros. Más tarde, durante los acontecimientos de Street Fighter V, Ibuki es invitada por Karin Kansuki a trabajar para ella, a lo cual accede una vez más con la intención de conocer nuevas personas. En ese momento, la operación Chains de Shadaloo se desata, e Ibuki junto a Mika ayudan a combatir la organización criminal y así evitar que los planes de Bison se lleven a cabo. A pesar de no ser pieza clave en estos acontecimientos, la participación de Ibuki es destacable e indispensable. Luego de que los Warriors acabaran con Shadaloo, Ibuki vuelve a casa, con la satisfacción de haber conocido muchas personas y de haber vivido grandes experiencias. Como vemos, Ibuki es una chica traviesilla, es la típica chica adolescente que solo pasa pensando en conocer a chicos guapos, pero su camino ninja le tiene preparado un sinnúmero de obstáculos. Posteriormente, durante los acontecimientos de Street Fighter 3, para su primera misión importante, Ibuki fue puesta sobre el mundo con órdenes de encontrar y recuperar el misterioso archivo G, pues muchos rumores se habían dispersado acerca de dicho archivo, pero de acuerdo a su creador, Jill, cualquier persona que no pertenezca a la sociedad secreta de los Illuminati será incapaz de entender el archivo solo por leerlo. Al final, Ibuki tuvo éxito en obtener el archivo, pero esto le deja un sentimiento inquietante en su corazón. Es aquí que Ibuki vive un periodo muy agobiante debido a las múltiples cosas que la presionaban: el colegio, el entrenamiento ninja y la aparición de dos ninjas misteriosos que al parecer están tras ella y su aldea. El examen ninja final había llegado para Ibuki. Este consistía en desafiar al legendario peleador Oro, para lo cual empezó a entrenar fuertemente. Sin embargo, al haber comprendido la magnitud de este desafío, Ibuki se sintió incapaz de lograrlo, pero afortunadamente, estando a punto de darse por vencida, reunió la fuerza suficiente para ir en busca de Oro y desafiarlo. La pelea se desata e Ibuki, luego de confrontar sus miedos, encuentra un nuevo poder y logra dar una satisfactoria pelea a Oro, quien decide dar por terminada la pelea, pues él comprende que el objetivo de dicha pelea no era derrotarlo, sino desafiarlo, algo que Ibuki había logrado con total éxito. Al volver a casa, Ibuki junto a sus amigas son capturadas por el clan Heki, quienes la habían estado rastreando a ella y su aldea para buscar venganza por lo ocurrido hace 15 años. No obstante, logran escapar y hacen frente al clan de los Heki, quienes habían llegado a su aldea con la intención de destruirlo todo. Es en ese instante en que Ibuki es secuestrada y llevada con Alpha, el líder del clan Heki, quien se encontraba frente a frente con Enjo. Ibuki logra liberarse y Enjo acaba con la vida de Alpha. Al regresar a casa, Enjo comunica al clan Heki que su líder había sido derrotado y que la pelea ha terminado. Consecuentemente, los miembros del clan Heki muestran lealtad a Enjo, quien manifiesta que todos son ninjas y que no estarán separados. Esa ha sido prácticamente la historia de Ibuki, aunque claro, nos queda todavía el desenlace, que de hecho se va hasta el final cronológicamente de la saga de Street Fighter, que sería Street Fighter 3. Veamos de qué se trata. Luego del desafío a Oro y la guerra ninja, Ibuki por fin da por terminado el entrenamiento en su aldea. Por otra parte, cuando la graduación de Ibuki en la secundaria se estaba acercando, y en lugar de prepararse para buscar empleo como le recomendaba su escuela, Ibuki se había inscrito para asistir a la universidad. Lo que Ibuki esperaba finalmente era escapar de su diario entrenamiento ninja, encontrar un buen novio y disfrutar de la vida universitaria. Posteriormente, Ibuki es aceptada en la universidad privada Saruberi, convencida de que esa universidad le ofrecería el estilo de vida de niña universitaria que ella quería más que nada. Desafortunadamente, el club de investigación ninjutsu de la universidad fue la primera señal de que nunca podría liberarse de su entrenamiento ninja. Aquí hay algo curioso de comentar. Anteriormente se había dicho que habían dos ninjas que como que estaban persiguiendo a Ibuki. Uno de ellos era malo, era de este clan malvado, y otro era alguien que intentaba protegerla. Cuando Ibuki va a la universidad se encuentra con un tipo, un galanazo, todo así, conquistador, que le coquetea a Ibuki, invitándola a su club. Entonces ella, claro, como está obsesionada con conocer a chicos guapos, acepta. Y cuando ella acepta entrar se da cuenta de que su club es un club ninja, y que ese galanazo era nada más y nada menos que el ninja bueno que la intentaba proteger. Y hasta aquí llegamos con la historia de Ibuki. Dime tú, ¿qué opinas acerca de esto? Me gusta mucho cómo le dan profundidad con esta guerra ninja, el origen de cuando es bebé, y todos estos aspectos en realidad me introdujeron bastante en la historia, y de hecho me gusta más el personaje ahora
que antes de que me enterara de todas estas cosas. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, y si no lo eres, comparte este video, dale like y únete a mis redes sociales, las cuales dejaré en la descripción del video. Un abrazo a todos y hasta la próxima.